Una pieza de ajedrez perdida. Una partida que nadie recuerda haber jugado. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ven? Dejen un comentario abajo. Sus mensajes alegran mucho este viaje. Comencemos. La fiesta anual en el jardín de Fernley House era de esas ocasiones elegantes que los habitantes de Netherbarrow marcaban en sus diarios con una pequeña estrella dibujada a lápiz. Celebrada en los cuidados jardines de la extensa finca de la Coronel Dennington, tenía todos los ingredientes de una auténtica fiesta de pueblo. Bizcochos bajo campanas de cristal, rifas de arte local, un cuarteto de cuerda compuesto por 3 profesores semijubilados y un nieto despistado tocando el violonchelo, y por supuesto el concurso de arreglos florales que despertó cierta animosidad entre las mujeres de la Asociación de Mujeres Auxiliares de la Iglesia de San Lucas. El sol había sido generoso esa tarde, proyectando una luz dorada sobre las mesas cubiertas con banderines y los niños que corrían entre los setos con redes para mariposas. La señorita Marple, con su traje de verano gris pálido y el sombrero lila que reservaba para ocasiones alegres pero no extravagantes, estaba sentada cómodamente en una silla plegable bajo un sicómoro. Bebió un té suave y asintió cortésmente, mientras la esposa del vicario, la señora Northcroft, le contaba un reciente percance con sus mermeladas. Sin embargo, los ojos azul pálido de la señorita Marple no estaban del todo concentrados en la historia de los párpados pegajosos y los agentes fraguadores fallidos. Se movían con suavidad sobre la escena. Las silenciosas discusiones tras el puesto de pasteles, el movimiento abrupto de un hombre con abrigo de tweed que se retiraba del jardín de rosas, la media sonrisa de Lucilla Bray al aceptar el segundo premio en arreglos florales con toda la gracia de una emperatriz romana en el exilio. Lucilla, por supuesto, debería haber ganado. Su arreglo fue inusualmente sobrio este año. Una cascada de peonías rosa oscuro y hortensias azules tejidas con romero, pero lo habían descartado para la propuesta más llamativa de Gladys Proust, con crisantemos teñidos y purpurina. La señorita Marple lo notó en silencio, como notaba casi todo. A las 4 en punto, justo cuando se servía el pastel de limón, un grito rompió el murmullo de la conversación educada. Provenía del lado oeste del césped, cerca de la vieja glorieta. La multitud se giró al unísono con las tazas de té congeladas en el aire. La joven Julia Dennington, sobrina del coronel, estaba de pie en el sendero de grava, blanca como las servilletas de lino de las mesas. Le temblaba la mano al señalar la puerta de la glorieta, que estaba entreabierta. Un grupo de invitados se apresuró a acercarse, encabezados por el doctor Everly, aún con su plato de bizcocho Victoria, y el coronel Dennington, con su rostro rubicundo un poco más pálido de lo habitual. La señorita Marple se levantó más despacio, con las rodillas ligeramente adoloridas, y lo siguió a distancia. Dentro de la glorieta, desplomado contra la pared del fondo, yacía el cuerpo inmóvil de Edgar Stanning, aficionado al ajedrez, abogado jubilado y relativamente recién llegado al pueblo. Una taza de té rota yacía a su lado, y un peculiar objeto de madera se aferraba con desgana en su mano. Un cuadrado de caoba tallada con incrustaciones alternas de negro y marfil. Una pieza de ajedrez, murmuró la señorita Marple suavemente, haciéndose a un lado mientras el doctor Everly se arrodillaba para tomarle el pulso al hombre. La voz del coronel Dennington se quebró. ¿Esta? El doctor Everly levantó la vista con gravedad. Me temo que está muerto. Hace tiempo que no está, por lo que se siente. No es natural, diría yo. Julia soltó otro grito, volviendo la cara hacia el hombro de su tía. Los murmullos se extendieron entre los espectadores como las ondas de una piedra arrojada.
¿Veneno?, susurró alguien. No hay señales de lucha, dijo otro. ¿Simplemente se sentó y murió? No, dijo la señorita Marple en voz baja, más para sí misma que para los demás. No del todo. Volvió a mirar el extraño objeto de madera que el hombre sostenía en la mano. No era un tablero de ajedrez completo, sino un cuadrado tallado de unos 20 centímetros de ancho, con 8 fichas alternadas. Un fragmento, quizá, pero una ficha estaba ligeramente levantada, como suelta. Se fijó en esto y en el rasguño casi imperceptible en el cuello del hombre, justo debajo del collar. La policía llegó poco después, avisada por el criado del coronel en bicicleta. El inspector Crail, un hombre pragmático con un bigote rígido y el aire de alguien que había visto percances mucho peores que los de una fiesta campestre, tomó el mando de inmediato. La zona fue acordonada. Se disuadió a los invitados, cortés pero firmemente, de acercarse demasiado a la glorieta. «Necesitaré nombres, horas y observaciones», declaró Crail, abriendo una pequeña libreta. «Y que nadie se vaya hasta que haya hablado con cada uno de ustedes. Esta no fue una muerte natural». La señorita Marple no dijo nada, se limitó a asentir con la cabeza cuando él pasó. La fiesta se disolvió en una extraña neblina de té sin terminar, bollos olvidados y conjeturas murmuradas. Algunos invitados se marcharon temprano. Otros merodeaban en círculos cerrados susurrando y lanzando miradas furtivas hacia la glorieta. Las cintas para arreglos florales ni siquiera se habían distribuido cuando un agente las recogió en una caja como prueba, desconcertando a la pobre Gladys Proust, que ya iba por la mitad de su bizcocho de la victoria. A las 7 de la tarde, los últimos invitados se habían marchado, salvo aquellos a quienes se les pidió que se quedaran en Fernlake para las entrevistas. La señorita Marple no estaba oficialmente obligada a quedarse, por supuesto, pero el coronel Dennington había insistido en que se quedara a cenar. «Tiene un ojo para los detalles, señorita Marple», dijo con seriedad. «¿Quizás vio algo?» Sonrió, con modestia. «En una fiesta al aire libre se ven muchas cosas, coronel, pero no todas son útiles». Sin embargo, su mente ya estaba tejiendo hilos. ¿Por qué había venido Edgar Stanning solo a la fiesta, cuando rara vez se le veía sin su ama de llaves, la señorita Greaves? ¿Por qué se había retirado a la glorieta a media tarde con el té en la mano? ¿Y por qué nadie había notado su ausencia durante más de una hora? Lo más curioso de todo era la casilla del tablero de ajedrez que aferraba, y cómo parecía diseñada no solo para jugar, sino también para ocultarse. La señorita Marple recordaba haber escuchado fragmentos en las últimas semanas. Edgar tenía fama en el pueblo por sus rigurosos torneos de ajedrez, que jugaba obsesivamente en la sala de su casa cubierta de hiedra. Sin embargo, bajo su cortesía y sus anécdotas impregnadas de Jerez, había tensión. Discusiones sobre la herencia de la propiedad de su difunto hermano. Desacuerdos con Lucilla Bray por una pequeña parcela de tierra. Una curiosa disputa con el doctor Everly por un asunto financiero. La gente, le había dicho la señorita Marple una vez a la esposa del vicario, rara vez mata por las razones que se leen en los libros. Casi nunca es por amor o venganza. Más, a menudo se trata de un resentimiento latente, silencioso y muy antiguo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban tenuemente sobre los tranquilos prados de Fernlake, la señorita Marple estaba sentada en su habitación de invitados con una taza de leche caliente y un bastidor de bordado intacto en su regazo. El tablero de ajedrez hueco ya se deshacía en sus pensamientos, y afuera, en algún lugar del pueblo, la persona que había asesinado a Edgar Stanning comenzaba a darse cuenta de que tal vez había dejado algo atrás. Algo terriblemente pequeño y terriblemente revelador.
Por la mañana el sol sobre Nether Barrow estaba suave y vacilante, como si no estuviera seguro de si debía salir sobre un pueblo tan inestable. La muerte de Edgar Stanning, en la fiesta del jardín de Fernley, resonó por el pueblo como una piedra arrojada a un estanque en calma. Nether Barrow no era ajeno a los chismes. De hecho, muchos decían que se basaba en ellos. Pero esto era diferente. Una cosa era la muerte, otra muy distinta era una muerte repentina y sospechosa en medio de una fiesta, en una glorieta a pocos pasos del puesto de crema de limón. El incidente había dado a los aldeanos una historia mucho más potente que los escándalos habituales sobre los flirteos de las encargadas de correos o el misterio de quién se quedaba con los repartos de leche de la vicaría. A las 9:30, la calle mayor estaba llena de susurros. La señora Emmeline Harbottle, quien regentaba la frutería con un cucharón de hierro y una lengua más afilada, era la encargada de la reunión cerca del expositor de coliflores. Él era envenenado, me enteré, le dijo con entusiasmo a su amiga Myrtle Havers. Allí mismo en el Senador, desplomada como un saco de nabos. El pobre coronel casi se desmaya. ¿Veneno?, repitió Myrtle. ¿Pero de qué? ¿Seguramente no del té? La señora Harbottle soltó un sorbo de complicidad. Algo en el té. No me extrañaría. Esa gente trajo sus propios termos, ¿verdad? Una gota de algo reconfortante con el Earl Grey. ¿Sabes a qué me refiero? Myrtle dejó escapar un jadeo escandalizado que, dada su tendencia a condimentar su propio pastel de frutas con ron, fue más performativo que sincero. En la oficina de Minnemensintosentin Correos, el señor Widdicombe, el papelería estaba igual de animado. Dicen que tenía una especie de tablero de ajedrez extraño en la mano cuando lo encontraron, le dijo a una joven maestra que compraba sellos. ¿Qué tipo tan raro es Stanning? Siempre murmurando sobre tácticas y sacrificios. ¿No organizaba noches de ajedrez?, preguntó la maestra. Todos los jueves, confirmó el señor Widdicombe, bajando la voz. Solo invitaba a gente selecta, ¿eh? Se creía superior al resto. Siempre dije que ocultaba algo. Uno no viene a un pueblo tranquilo estando retirado, a menos que esté escapando de algo, ¿verdad? Afuera, la señorita Marple, camino a la panadería, escuchó estas conversaciones con su habitual mezcla de interés y desapego. Ofreció sus saludos de costumbre, rechazando cortésmente un panecillo caliente que le ofreció el joven Billy Proust a cambio de lo que vio en la fiesta. Había visto muchísimas cosas, por supuesto, pero no en el sentido que Billy pretendía. Se detuvo brevemente ante el tablón de anuncios que había fuera del salón de la iglesia. El vicario había colgado un pequeño cartel cancelando la próxima. Conferencia sobre monedas romanas. Por respeto, decía. Justo debajo alguien había fijado un volante anunciando la desaparición de un gato atigrado que llevaba una semana desaparecido. Bajo la luz cambiante, la imagen del gato parecía mirar fijamente a la señorita Marple. Justicia retrasada no es justicia denegada, murmuró, y luego negó con la cabeza para sí misma. Edgar Stanning no había sido un hombre cariñoso ni siquiera accesible, pero había sido un hombre, y lo habían asesinado. En la vicaría, el reverendo Northcroft intentaba componer su sermón dominical, aunque su mente se resistía obstinadamente a centrarse en la epístola a los Corintios. ¿Puedes creerlo?, preguntó su esposa Constance por tercera vez esa mañana, trayendo una bandeja de pastelitos. En plena fiesta, podríamos haber pasado por delante de esa glorieta en cualquier momento. Sí, querida, dijo el vicario, con paciencia quitándose las gafas. Siempre pensé que había algo extraño en ese hombre, demasiado callado. Y nunca del todo amigable, si sabes a lo que me refiero. No cruel exactamente, solo observando. Mucha gente es reservada, respondió. Eso no los convierte en posibles víctimas de asesinato.
Oh, pero Edgar era una víctima potencial, dijo Constance, y ahora lamentablemente una víctima real. El vicario tomó un pastelito. Mientras tanto, el inspector Crail se había establecido en Fernlake House, utilizando el salón del coronel como base de operaciones. El coronel, siempre militar, había convertido una de las mesas del salón en un mapa con la ubicación de los invitados en la fiesta. Estaba cerca de la manzana pescando, declaró con autoridad, cuando vi a la joven Julia gritar. Crail no le gustó mucho pescar manzanas ni el grito de la pequeña Julia. ¿Quién le sirvió el té?, preguntó por cuarta vez. Nadie lo vio, dijo la propia Julia sentada cerca con un pañuelo entre los dedos enguantados. Creí que se había ido de la fiesta. Dijo algo antes sobre que necesitaba aire fresco. ¿Había alguien con él? Llegó solo, dijo. Lo vi hablar un momento con la señora Peebles y luego se alejó. La señorita Marple, invitada discretamente por el coronel a ofrecer sus impresiones durante el té de la tarde, bebió con delicadeza y guardó silencio. Observó cómo Julia evitó mencionar la mirada penetrante de Lucilla Bray hacia Edgar justo antes del jurado del concurso de flores. También notó que el doctor Everly había informado de la muerte con una curiosa urgencia, como si la hubiera sospechado incluso antes de examinar el cuerpo. Crail se rascó la barbilla. No hay heridas visibles, ni signos reales de sufrimiento. El médico dice que tenía un pequeño corte debajo de la clavícula, pero nadie sabe con certeza qué lo causó. ¡Qué raro! Es posible que el té estuviera mezclado con algo rápido, y sin embargo, aventuró la señorita Marple con suavidad, ninguna taza de té del senador parece contener nada inusual, inspector. ¿No era así? Crail gruñó. Cierto, no hay residuos. Aún así los he enviado a analizar. Excelente, dijo, aunque uno se pregunta por qué el señor Stanning sujetaría con tanta fuerza un objeto de madera si simplemente se estaba escabullendo silenciosamente del veneno. Dejó que el comentario persistiera como un perfume. Crail la miró con recelo. ¿Crees que no era veneno? Creo, respondió con suavidad, que la gente suele ocultar cosas a simple vista, como esconder la llave de un cajón dentro del mismo cajón, el tablero de ajedrez hueco. Eso no había sido un juguete. Mientras tanto, Lucilla Bray había regresado a su cabaña cubierta de hiedra y podaba con ahínco sus peonías, con la determinación de una mujer que se limpia la conciencia. Su vecina, la señora Ridgely, se asomaba por el seto del jardín. «Es una lástima lo del señor Stanning», dijo. «Terrible», respondió Lucilla sin levantar la vista. «Pero en cierto modo, todos lo vimos venir». «¿Oh?» Lucilla lo cortó con más fuerza. No era, bueno, tenía horarios extraños y hacía muchísimas preguntas personales sobre las finanzas de la gente, sobre sus familias. Una vez me preguntó si creía en la pérdida estratégica. La señora Ridgely parpadeó. ¿Como la guerra? Como el ajedrez. Y en efecto, en ese mismo momento, el inspector Crail sostenía el cuadrado de madera tallada bajo la luz de la lámpara en el estudio del coronel. «Parece solo un trozo de tabla», murmuró. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿De verdad?» «Mira». Señaló con un dedo enguantado la baldosa suelta. Con cuidado la presionó. Con un suave hacer clic la baldosa se hundió ligeramente, revelando un compartimento poco profundo debajo. Dentro había un trozo de papel doblado, viejo, manchado y arrugado. Crail lo abrió con unas pinzas. En él había una serie de números y lo que parecían ser anotaciones de ajedrez. Alfil a C4, caballo a F6. Y así sucesivamente. Al final, con letra más firme, 3 palabras. Peón por reina. Crail frunció el ceño. «Es un código»,
Me imagino, dijo la señorita Marple, que alguien se tomó muchas molestias para ocultar una verdad muy simple, y alguien más la descubrió. ¿Crees que esté relacionado con su muerte? Oh, inspector, dijo la señorita Marple con un leve brillo en los ojos. En Nether Barrow todo está conectado. El inspector Crail se recostó en el sillón orejero, de cuero del coronel Dennington, con el misterioso trozo de papel extendido ante él como un mapa de un campo de batalla. La anotación simple a primera vista había resultado frustrantemente opaca, incluso con la ayuda del propio coronel, quien en su día había sido capitán de la Liga de Ajedrez del regimiento. Peón por reina, murmuró Crail por tercera. ¿Ves? ¿Significa eso algo para usted, señorita Marple? Estaba sentada cerca, con las manos cruzadas tranquilamente sobre su bolso, que descansaba en su regazo. Su expresión era de vaga diversión, aunque sus ojos, como siempre, estaban muy alertas. Simbolismo, quizá, murmuró. En ajedrez, se refiere a un peón que alcanza la octava fila y se corona generalmente a reina. Una transformación, ¿sabe? Pero si lo viéramos de forma menos literal. ¿Sí? Preguntó Crail, inclinándose hacia adelante. Bueno, dijo, uno podría considerarlo en términos humanos, una figura humilde asumiendo el poder, o tal vez alguien siendo usado, un peón sacrificado para que otro pueda beneficiarse. No hay mucho que investigar, se quejó Crail. Y sin embargo este tablero de ajedrez, esta nota, alguien claramente pensó que valía la pena esconderla, encerrada dentro de una baldosa que nadie miraría jamás a menos que sabía. El coronel Dennington se acarició el bigote pensativo. Oiga, todo esto empieza a sonar más a una historia de espías que a un asesinato en plena fiesta de pueblo. La señorita Marple no lo contradijo, pero tampoco estuvo de acuerdo. Su mente volvía a algo completamente distinto. La peculiar reacción de Lucilla Bray al anunciarse la muerte y la rápida retirada del doctor Everly del lugar poco después, alegando la necesidad de recoger su maletín médico. La investigación, aunque temprana, ya había cobrado forma. Crail, metódico pero poco imaginativo, seguía los hilos visibles. La señorita Marple, siempre tejedora de hilos más sutiles, prefería recorrer el pueblo a su propio ritmo, haciendo preguntas amables que parecían comentarios pasajeros. Su primera parada esa mañana fue la locura del obispo, la pequeña tetería, regentada por Florence Greaves, la ama de llaves de Edgar Stanning durante muchos años, y al parecer ahora su única confidente. La señorita Greaves, una mujer huesuda de ojos llorosos y voz de papel viejo, se encontraba indispuesta y no había asistido a la fiesta, algo que sospechó de inmediato la señorita Marple. No porque sospechara de la mujer, sino porque la señorita Greaves nunca había faltado a un evento del pueblo en 20 años, a menos que se lo impidieran por la fuerza. No me encontraba bien, dijo la señorita Greaves, con las manos ligeramente temblorosas, mientras servía el té detrás del mostrador. Tenía un dolor de cabeza terrible, un calor insoportable. Le dije a Edgar que me quedaría en casa a descansar. Fue comprensivo. La señorita Marple sonrió amablemente. Supongo que confiaba en usted. ¿Parecía preocupado últimamente? ¿O preocupado? Ah, sí, dijo la señorita Greaves con un suspiro. Había estado ansioso estas últimas semanas, muy reservado. Pasaba horas en el estudio con esos tableros de ajedrez, hablando solo, sobre todo, tomando notas. ¿Qué pasa con los visitantes? La señorita Greaves hizo una pausa. Lucilla Bray vino 2 veces, y el doctor Everly una vez, aunque no se quedó mucho tiempo. Ah, y la sobrina del coronel, Julia, trajo un montón de libros hace unas 3 semanas. ¿Libros de ajedrez? No, historia. Algo sobre familias antiguas y disputas de tierras.
El señor Stanning estaba muy interesado. La señorita Marple arqueó levemente las cejas. ¿Disputas de tierras? Sí. Dijo que había inconsistencias en algunos registros del pueblo. Parecía entusiasmado, pero también indeciso. Dijo que podría causar problemas si alguna vez se supiera. La señorita Marple le dio las gracias amablemente y se fue con un bollo envuelto en papel encerado, mientras sus pensamientos ya se ordenaban como caballeros en un tablero. Mientras tanto, Crail había citado a Lucilla Bray a Fairley para interrogarla. Llegó puntual, vestida con una discreta falda azul marino y una blusa a juego, con su cabello plateado cuidadosamente recogido bajo un sombrero con velo. Su compostura era tan precisa como su caligrafía y sus respuestas nítidas y practicadas. Hablé brevemente con Edgar esa tarde, sí, dijo. Intercambiamos cumplidos y lo felicité por ganar el torneo de ajedrez el mes pasado. Mencionó los arreglos florales y se marchó. Eso fue todo. ¿Han tenido algún desacuerdo últimamente?, preguntó Crail mirando sus notas. Lucilla sonrió levemente. Tuvimos una diferencia de opinión sobre los límites de la propiedad. Un asunto sin importancia, en realidad. Él creía que una franja de bosque pertenecía a la antigua finca. Stanning, siempre he creído que formaba parte de Bray Hill. Se volvió polémico. No demasiado. Edgar no era de los que discutían abiertamente. Crail insistió. ¿Qué sabes de ese objeto que sostenía? El fragmento del tablero de ajedrez. No podría decirlo, aunque sé que le encantaban los rompecabezas. Una vez me dijo que la vida era un juego de posiciones y que la clave era saber qué pieza en realidad eran. La señorita Marple, que estaba tejiendo tranquilamente en un rincón, se detuvo por un breve momento. Sus agujas se detuvieron. Lucilla se volvió hacia ella. Es extraño, señorita Marple. Usted también estuvo en la fiesta. ¿Vio algo inusual? Oh, no, querida, respondió la señorita Marple con dulzura. Pero ya sabes cómo es. Uno se fija en los pequeños detalles. El ángulo de una sombrilla, la repentina ausencia de una silla. Siempre he creído que es sin importancia. Detalles que a menudo resultan muy reveladores. Lucilla esbozó una sonrisa forzada y juntó las manos. En efecto. A medida que avanzaba el día, la curiosidad del pueblo empezó a tornarse más agitada. Las sospechas iban de puerta en puerta. El doctor Everly, citado a continuación para interrogarlo, llegó con el paso enérgico de quien no apreciaba perder el tiempo. ¿Opinión médica?, preguntó después de que Crail preguntara. La causa de la muerte probablemente sea veneno o un agente nervioso raro, pero nada típico. Tenía un rasguño en el cuello leve y superficial. Podría haber sido de una espina, o algo más deliberado. ¿Trataba usted al señor Stanning con regularidad? Solo para la gota y el insomnio leve. Estaba en plena forma y con buena salud. ¿Y qué pasa con el rasguño? Everly se encogió de hombros. Podría ser nada. Podría ser todo. Prefiero esperar a toxicología. Crail asintió. ¿Y te marchaste temprano de la fiesta? No. Me quedé hasta que retiraron el cuerpo. La señorita Marple, que había intervenido al final de la entrevista, inclinó la cabeza. «Qué raro», dijo con dulzura. «Me pareció verte caminando a paso rápido por el sendero del este». Poco después del grito, Everly dudó, luego sonrió levemente. «Sí, bueno, fui a buscar mi bolso, estaba en el coche, volví». «Claro», dijo ella. «Qué tontería». Partió poco después, pero no sin antes mirar atrás una vez hacia el salón, donde aún se encontraba el fragmento del tablero de ajedrez, con su baldosa abierta, ahora vacía. Esa noche, la señorita Marple regresó a su casa de campo en Church Lodge, con el pequeño fuego crepitando en la chimenea a pesar del cálido aire primaveral. Estaba sentada en su silla de siempre,
con la labor de punto en el regazo, pero sus pensamientos se alejaban de los patrones de cable y la lana. Habían surgido 3 sospechosos, todos ellos creíbles, cada uno con motivos y medios. Lucilla Bray, cuya disputa de tierras podría haber sido más que una simple disputa por setos. El doctor Everly, que había mostrado más preocupación por su reputación que por los muertos. Y Julia Dennington, que había llevado libros sobre registros de tierras a un hombre con formación jurídica, y tal vez descubrió algo inconveniente. Sin embargo, ninguno de estos hechos fue lo que mantuvo despierta a la señorita Marple. Era algo que había dicho Florence Greaves sobre la creencia de Edgar de que la verdad, una vez descubierta, podría agitar las cosas. Y la señorita Marple, que una vez había visto un pueblo casi desgarrado por un testamento disputado y una media verdad susurrada, al otro lado de una valla, sabía exactamente lo que eso significaba. Ella se levantó y fue a su escritorio. En un cajón había un cuaderno donde anotaba pequeñas cosas, patrones de comportamiento, comentarios recordados, observaciones sociales que la mayoría encontrarían triviales. Ella escribió 3 palabras, peón por reina, y luego debajo de ellos añadió, ¿quién se beneficia? Al día siguiente, el pueblo de Netherbarrow amaneció con una lluvia lenta y sorda. El cielo se había teñido de un gris paloma, y el aire matutino traía consigo el aroma a lilas húmedas y tierra removida. La lluvia tenía una forma peculiar de acallar los chismes. Las ventanas permanecían cerradas, los puestos del mercado tardaban en abrir, y los bancos a lo largo del verde estaban vacíos, sus ocupantes habituales confinados en el interior con sus labores de punto, periódicos o susurros telefónicos. Señorita Marple, sin embargo, no se dejó intimidar por el clima. Paraguas en mano, caminaba por los senderos envueltos en niebla con firme determinación, con la mirada siempre alerta. Se detenía de vez en cuando para examinar los setos en flor o para saludar a los raros transeúntes, con una sonrisa siempre presente. Bajo su expresión amable, su mente permanecía en plena concentración. Ella se dirigía a la cabaña de Edgar Stanning, Florence Greaves. Con silenciosa gratitud, aceptó la oferta de la señorita Marple de ayudarla a ordenar el estudio de su difunto jefe. Él habría querido que todo estuviera ordenado, había dicho. Así vivía. Ni un solo cajón desordenado, ni una sola carta sin contestar. La cabaña cubierta de hiedra se alzaba al final de un estrecho callejón, con el techo ligeramente combado por el peso de la humedad primaveral. En su interior conservaba el tenue aroma a cera de limón y papel viejo. Edgar Stanning había sido un hombre de orden, incluso de austeridad. El recibidor estaba limpio y sin adornos, salvo por un reloj de pie y una lámina enmarcada de un tablero de ajedrez, fechada en 1872. Su estudio era un contraste curioso. Preciso, sí, pero lleno de objetos extraños, piezas de juego talladas, libros de contabilidad anotados y una docena de cuadernos idénticos, cada uno etiquetado únicamente con un número romano. Florence acompañó a la señorita Marple al interior y se retiró cortésmente, dejándola sola con los papeles y el tenue tic-tac de un reloj de repisa. La señorita Marple recorrió la habitación con la mirada. Sobre el escritorio, uno de los cuadernos estaba abierto, estaba etiquetado, lo hojeó lentamente. Cada página registraba un partido, nombres, jugadas, resultados, acompañados de breves comentarios, grebas, defensivas, demasiado cautelosas. Lucilla Bray, imprudente pero inteligente. Dennington se olvida del final. Luego, una entrada curiosa. El peón alcanza a la reina. El juego se altera.
Los títulos de propiedad y los registros sugieren un motivo. Se debe verificar con Greaves y Julia D. fue fechado 5 días antes de la fiesta. La señorita Marple cerró el cuaderno con cuidado y se volvió hacia la estantería detrás del escritorio. Acurrucada entre volúmenes de problemas de ajedrez del siglo XIX y la historia jurídica de los condados del sur era una carpeta delgada marcada traspasos. Bray Hill 1864. Ella lo sacó y lo abrió. Dentro había un mapa dibujado a mano, descolorido por el tiempo pero recién anotado a lápiz. 2 parcelas de tierra estaban rodeadas por un círculo. Una llevaba el nombre Bray Hill, lote este, el otro Stanning Trust, impugnado. Había una nota clavada en la esquina. Mojón fronterizo desaparecido desde 1939. Propiedad incierta. Greaves reclama acceso por la línea Bray, no por Dennington. Posible impugnación legal. La señorita Marple estudió la letra, notó la pulcritud y la precisión. Era de Edgar, sin duda, pero ¿por qué la había ocultado con tanto esmero? ¿Y por qué Lucilla Bray, tan serena y exigente, se habría peleado con él por ese trozo de bosque? Se levantó y cruzó la habitación, deteniéndose junto a la rejilla del fuego. Un atizador reposaba en un ángulo extraño. Lo levantó distraídamente y notó algo peculiar. Una leve mancha oscura en la punta, distinta a la ceniza, grasienta, ligeramente cobriza. Dejándolo a un lado, se arrodilló y examinó el hogar. Escondido tras la pantalla, casi invisible a menos que se mirara con atención, había un pequeño objeto. Lo sacó. Una pieza de alfil blanco más grande que el tamaño reglamentario, hecha de marfil. Estaba hueca. La señorita Marple le dio vueltas. Una fina costura recorría la base. Con una suave presión, la base se abrió con un clic. Dentro había un pequeño alfiler de metal, no más largo que su uña. Afilado. Muy afilado. Le dio 2 vueltas, luego lo envolvió con cuidado en un pañuelo y lo metió en su bolso. Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Crail terminaba su entrevista con Julia Dennington. La encontró cada vez más evasiva. Le trajo al señor Stanning varios libros sobre la historia del pueblo, dijo. Y sobre la propiedad de la tierra, me han dicho. Sí, respondió Julia, apartándose el pelo húmedo de la cara. Preguntó por la finca Bray. Tenía curiosidad por los antiguos límites. ¿Por qué? No lo sé. Dijo que podría haber un error, algo relacionado con la falta de un mojón, y le dio acceso a los archivos parroquiales. Solo traje lo que había en la biblioteca local, dijo apresuradamente. No se me habría ocurrido preguntárselo. Estaba tan seguro. Crail entrecerró los ojos. ¿Tú y el señor Stanning eran amigos? No diría eso, respondió Julia. Fue amable conmigo. Me animó a investigar. Pensaba que el pueblo había olvidado demasiado su propia historia. Crail tomó nota. ¿Alguien se opuso a que trabajaras con él? Hubo una pausa. Lucilla Bray, admitió Julia en voz baja. Dijo que algunas cosas debían quedar enterradas. Se molestó cuando supo que había compartido los viejos mapas de Bray con Edgar. ¿Y tu tío? El coronel no se inmiscuyó. No le interesan los asuntos de la antigua hacienda. Crail la observó un buen rato. Señorita Dennington, ¿alguna vez Edgar Stanning mencionó sentirse amenazado? Julia dudó. Una vez. Dijo que si alguien supiera lo que planeaba, no se detendría ante nada para silenciarlo. Esa noche, la señorita Marple volvió a visitar a Florence Greaves. La lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras sobre el salón. «Encontré algo en la pieza de ajedrez del alfil», dijo en voz baja. Florence abrió mucho los ojos.
¿Qué es? La señorita Marple levantó el pañuelo y desenvolvió el prendedor. Dígame, señorita Greaves, ¿ha visto esto antes? La ama de llaves lo miró fijamente un buen rato, antes de negar con la cabeza lentamente. No, pero el señor Stanning siempre decía que esa estrategia no era solo para la junta directiva. ¿Te habló de algún plan específico? Sí, dijo con voz temblorosa. Encontró algo, una discrepancia legal. Dijo que si salía a la luz, lo cambiaría todo para Lucilla Bray, que ella no era la heredera legítima del lote oriental de Bray Hill. Dijo que revelaría algo desagradable. ¿Y mencionó que alguien lo amenazaba? Florence asintió. Dijo que Lucilla le advirtió que parte de la historia debía quedar olvidada. Pero Edgar no tenía miedo. Dijo que la verdad era la última palabra. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron al rasguño en el cuello de Edgar. Un rasguño que quizá no provenía de una espina, sino de algo mucho más deliberado. Un alfiler, oculto en una pieza, de ajedrez, posiblemente impregnado de un veneno sutil, un método de asesinato ingenioso y cruel a la vez. El sacrificio del peón para proteger a la reina. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se sentó de nuevo ante su escritorio. Abrió su cuaderno y añadió 2 líneas más. Obispo de marfil, alfiler oculto. Florencia confirma. Advertencia. El patrón estaba surgiendo, lentamente, silenciosamente, tal como siempre había creído que sucedía cuando se observaba con suficiente atención, pero aún necesitaba estar segura, porque una cosa se hacía cada vez más evidente. El juego no había terminado en el senador, no simplemente había entrado en su acto final, y la señorita Marple, a pesar de sus modales amables y sus cardigans de punto, sabía cómo detectar a la reina que protegía su posición a cualquier precio. La lluvia había amainado a la mañana siguiente, dejando Nether Barrow limpio y reluciente, con sus casas de piedra pálidas bajo el sol fresco y la tierra húmeda bajo setos y parterres. Una calma engañosa se había instalado en el pueblo. Una calma que la señorita Marple reconoció no como paz, sino como el silencio antes de que algo se rompa. Siempre era así después de un asesinato. Los aldeanos reanudaron sus rutinas, pero las conversaciones eran forzadas y las miradas furtivas. El mercado regresó, pero menos gente merodeaba. La sospecha se extendía silenciosa por las calles adoquinadas, como una corriente de aire, a través de una puerta entreabierta. En la tienda del pueblo, la señorita Marple pagó discretamente una lata de galletas y un carrete de hilo. Intercambió pequeñas bromas con la señora Harbottle y se marchó sin decir palabra alguna sobre Edgar Stanning, aunque notó con especial interés que tanto Lucilla Bray como el coronel Dennington habían pasado por el escaparate con apenas unos minutos de diferencia, cada uno caminando a paso rápido, con una expresión difícil de confundir con luto. Regresó a casa y encontró una carta esperándola en la mesa auxiliar, entregada en mano y sin firmar. Estaba escrito en un pergamino grueso, doblado, formando un cuadrado preciso, y olía ligeramente a talco de lavanda. Estás jugando con cosas que es mejor dejar en paz. Él no era inocente, yo tampoco, pero lo que pasó ya está resuelto. Que así sea. La señorita Marple lo leyó una vez y luego otra. No era exactamente una amenaza, pero tampoco una súplica. Era algo más extraño, una resignación cansada. Lo dobló lentamente y lo colocó dentro de su cuaderno debajo de las palabras peón por reina. Esa misma tarde, por invitación del coronel, con el amable pretexto de un segundo interrogatorio, la señorita Marple regresó a Fernley House. El salón del coronel Dennington estaba sumido en la inquietud. El coronel permanecía de pie junto a la ventana, con el bigote inusualmente torcido,
y el inspector Crail paseaba con exagerada calma junto a la chimenea. Lucilla Bray se sentó erguida en el sillón de la esquina, vestida de luto negro esta. ¿Sabes? Aunque a la señorita Marple le pareció una elección extraña, teniendo en cuenta que siempre había insistido en que Edgar era apenas un amigo. «Señorita Marple», dijo Crail, asintiendo con la cabeza. «Tenemos nueva información y me gustaría conocer su perspectiva. El coronel Dennington acaba de revelar que estaba al tanto de la investigación de Edgar sobre los límites de la finca Bray. De hecho, el señor Stanning lo discutió con él la misma mañana de la fiesta. El coronel parecía incómodo. No pretendía que fuera de conocimiento público. Edgar fue minucioso, pero pensé que no era más que curiosidad. Viejas disputas por tierras surgen constantemente, docenas desde la guerra, con registros perdidos o desdibujados. Pero esta disputa en particular, continuó Crail, habría redefinido los límites de la finca Bray y anulado el derecho de Lucilla sobre el lote este. Esa parcela no solo contiene el bosque de Bray Hill, sino también los antiguos derechos de agua del pozo que se encuentra debajo. La señorita Marple se giró levemente. Y el pozo fue usado históricamente por los aldeanos, ¿no? Hasta que el padre de Lucilla lo cercó en 1947. La voz de Lucilla era serena. Teníamos todo el derecho. Mi padre compró ese terreno. Legalmente era suyo. La señorita Marple ladeó la cabeza. Pero si Edgar descubriera lo contrario, Crail insistió. Según el mapa de la parroquia y las notas de Edgar, había motivos para creer que el mojón que marcaba ese límite fue retirado intencionalmente, durante la guerra posiblemente como parte de una apropiación de tierras. La reclamación pudo haber pasado desapercibida durante décadas, hasta que el señor Stanning la investigó con atención. Lucilla no respondió. Su mirada se dirigió al fragmento del tablero de ajedrez que aún yacía sobre la mesa cercana, con la ficha abierta ahora vacía. Luego volvió a la señorita Marple. A Edgar siempre le encantaron los juegos, dijo finalmente. Quizás disfrutó de este más de lo debido. El coronel Dennington se removió incómodo. Vamos, Lucilla, era un asunto serio. Tenía la intención de presentar sus hallazgos al consejo parroquial. ¿Y manchar el nombre de mi familia con insinuaciones?, preguntó Lucilla con aspereza. ¿Por una franja de árboles y un pozo olvidado? No, dijo la señorita Marple, en voz baja. No solo eso, principio. Lucilla se levantó. Los principios son el lujo de quienes no tienen nada que perder. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando como signos de puntuación en el suelo de madera. Más tarde, la señorita Marple se encontró pasando por Bray Hill, siguiendo el sinuoso sendero entre los árboles, ahora húmedo por la lluvia reciente. Se detuvo junto a la vieja valla de hierro, donde el sendero, cubierto de maleza, descendía hacia el pozo oculto. Todavía estaba allí, un círculo de piedras cubierto de musgo, ahora cubierto con una reja oxidada y un candado de hierro. Se arrodilló junto a él y apartó la hiedra. Allí, al pie del poste, había algo que esperaba encontrar. Una vieja placa de metal medio enterrada, con la escritura casi borrada. Propiedad de la parroquia de Nether Barrow, 1891. Así que, el pozo tenía una vez fue público. No se demoró. Alguien la había visto arrodillada. Ella lo sabía. Y no porque los viera, sino porque sintió eso. Una tensión del aire, un cambio en el silencio. Al anochecer, la vicaría se iluminó con una suave luz ámbar y el reverendo Northcroft le sirvió una copa de jerez inusualmente solemne. He oído, dijo, que Florence Greaves está asustada. Alguien intentó forzar la puerta trasera anoche. No se llevaron nada, pero la cerradura estaba astillada.
La señorita Marple dio un sorbo a su jerez y asintió. Creo que alguien quería saber qué podría haber conservado de Edgar, o quizás destruir algo. ¿Crees que el asesino tiene miedo? No, dijo ella. Creo que están desesperados. Justo antes del atardecer, llamó a la puerta de la pequeña casa anexa detrás de Bray Hall, donde Julia Dennington había vivido los últimos 3 años. La chica respondió con una sonrisa nerviosa, visiblemente sorprendida. «Señorita Marple, pase, por favor. Está un poco desordenado». «No es ninguna molestia», respondió la señorita Marple entrando. «Vengo a preguntarle por los libros que le prestó al señor Stanning». Julia frunció el ceño. «¿El registro de la propiedad?» «Sí, pero más específicamente, ¿mencionó alguna vez haber encontrado algo que vinculara a tu familia con los Bray? ¿Algo sobre demandas legales?» «¿O desheredación?» Julia parpadeó. «No, nada de eso. O sea, mencionó algunas rarezas, nombres antiguos que aparecen. Pensó que parte del terreno se había transferido bajo términos cuestionables, pero nunca sugirió y estuvo involucrado. ¿Estás completamente seguro?» «Lo soy», dijo Julia, pero su voz se había suavizado. La señorita Marple se acercó. «Y sin embargo usted era la única con acceso a ambos archivos y la confianza del señor Stanning. Él confiaba en ti». «Sí», susurró Julia. «Lo hizo. Y usted sabía», continuó la señorita Marple, «que si el título de Lucilla Bray se pidió invalidaba, el derecho legítimo podría recaer en un descendiente del anterior terrateniente, alguien ignorado en la transición, quizás alguien como usted». Julia palideció. «¿Crees que lo maté?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que está usted muy callado mientras vigilan a la gente equivocada». El silencio era pesado, y entonces Julia dijo, casi entrecortadamente, «No quería hacerle daño. Yo, apreciado, dijo que podría tener una reclamación, que lo cambiaría todo para mí. Pero no la solicité. Lucilla lo descubrió. Vino aquí la noche antes de la fiesta. Me advirtió que no insistiera. Dijo que había cosas del pasado que no entendía». «¿Qué cosas?» «Dijo que la fortuna de los Bray se construyó sobre un engaño, que probarlo dañaría más que solo su nombre, que otros caerían con ella». La voz de la señorita Marple era casi un susurro. «¿La confrontó Edgar?» «Creo que sí. Me dijo que lo iba a revelar todo. Y luego murió». Julia asintió con lágrimas en los ojos. «No lo sabía. Lo juro». La señorita Marple se puso de pie y tocó suavemente el hombro de la niña. «Te creo», dijo ella, «pero alguien más sigue creyendo que puede ocultar lo que ya empieza a salir a la luz». Esa noche, sola en su salón, la señorita Marple abrió su cuaderno una vez más. Dibujó un pequeño tablero de ajedrez y lo marcó suavemente. Reina. Cuadrado de esquina obispo. Ángulo engañoso peón. Sacrificado, ella miró las palabras durante un largo rato, y luego añadió, «Lucilla lo sabía». Pero alguien más actuó primero. La verdad estaba casi sobre ella. Podía presentirla. Faltaba un último movimiento, y la señorita Marple observaba el tablero más de cerca que nunca. El jueves por la mañana, la calma de Nether Barrow se rompió nuevamente, no por gritos ni escándalos, sino por algo mucho más escalofriante: el anuncio de que Florence Greaves había desaparecido de su casa durante la noche. La puerta de su cabaña estaba entreabierta, sin señales de haber sido forzada esta vez. Una lámpara aún brillaba tenuemente en el pasillo. Una olla de estofado de cebada se enfriaba en la hornilla. Pero la mujer había desaparecido, junto con el bolso que había llevado consigo durante 20 años, y como el inspector Crail determinaría más tarde,
uno de los últimos cuadernos de Edgar Stanning, el volumen 9, que Florence aparentemente había sacado de su estudio tras su muerte. La noticia se difundió rápidamente. La locura del obispo, los tenderos meneaban la cabeza y murmuraban sobre juegos sucios. En la vicaría, el reverendo rezaba en voz baja. Pero en Rose Cottage, la señorita Marple dejó a un lado su bordado y empezó a preparar en silencio una pequeña cesta de comida, queso, pan y una tetera. Y partió de nuevo hacia el bosque, tras Bray Hill, porque la señorita Marple sabía que Florence Greaves no había desaparecido. Se fue al suelo. Como ocurre cuando se tiene miedo, pero no del todo sin esperanza, y no había muchos lugares en Nether Barrow donde uno pudiera esconderse y no ser visto. La vieja cabaña del pastor se encontraba abandonada justo al otro lado del extremo norte de la finca Bray, cerca de un sendero olvidado llamado el Sendero del Cuchillero. Cubierta de zarzas y medio sepultada por el espino, no había albergado ovejas ni pastores en años, pero ofrecía algo que Florence habría valorado por encima de todo esa mañana: aislamiento. La señorita Marple llegó justo antes del mediodía. No gritó, solo se detuvo junto a la puerta de madera deformada y escuchó el suave sonido del movimiento, una tela moviéndose, una respiración contenida y liberada. Ella llamó una vez. «Soy yo, querida», dijo con calma. Nadie más. Al cabo de un momento la puerta se abrió con un crujido. Florence Greaves estaba dentro, pálida, con los ojos hundidos y terriblemente cansada. No sabía a dónde más ir, susurró. Regresaron. Los oí fuera de la cabaña. ¿Ves? Alguien intentó abrir la ventana. Tomé el cuaderno y salí corriendo. La señorita Marple asintió, entró y ofreció la cesta. Hizo bien en hacerlo. ¿Puedo ver el cuaderno? Florence se lo entregó sin dudarlo. El volumen 9 era más delgado que los demás, con páginas llenas de letra densa y algunos recortes de periódico pegados en los márgenes. La señorita Marple se sentó en una caja y empezó a leer. Un pasaje, fechado apenas 2 días antes de la fiesta en el jardín, había sido subrayado con tinta azul. Confirmado. Escritura de propiedad del lote este de Bray Hill, falsificada en 1940, mediante transferencia de propiedad falsificada, firmada por el juez A. Lofton, fallecido 3 meses antes. Reclamación legal inválida. Consultaré con Julia. SD sobre el acceso al archivo. Debajo de esto, en una escritura posterior, la evidencia apunta a presión familiar. ¿El tío de Lucilla Bray? ¿Desesperación económica? Hay que proceder con cautela. Consideren la seguridad de Florence. La señorita Marple suspiró suavemente. Estaba tan cerca, murmuró. Florence asintió. Quería ir a los periódicos. Dijo que ya no se trataba de tierras, sino de la verdad. Y eso, querida Florence, es exactamente lo que hace que la gente muera. Para cuando la señorita Marple regresó al pueblo, el cielo se había oscurecido, no por la lluvia, sino por algo más intenso, una tensión tan intensa que oprimió los tejados. El inspector Crail había apostado un agente en la carretera principal y hablaba en voz baja con el coronel Dennington cuando ella llegó a Fernlake. «Aún no hay señales de ella», dijo Crail con gravedad. «Creo que la señorita Greaves está a salvo», respondió la señorita Marple quitándose los guantes. «Pero tiene buenas razones para estar alerta. Tiene una pieza clave de este rompecabezas». Crail arqueó una ceja. «¿Cómo?» La señorita Marple colocó el volumen 9 sobre la mesa del salón. El señor Stanning encontró pruebas legales de que la reclamación de Lucilla Bray sobre el lote este es inválida. Es más, descubrió que la escritura original estaba firmada por un juez ya fallecido en aquel momento.
una falsificación probablemente orquestada por alguien influyente durante los años de la guerra. «Dios mío», suspiró el coronel. «¿Estás diciendo que toda la reclamación de la herencia es un invento?» «Sí, y Edgar tenía la intención de revelarlo». Crail la miró fijamente. «Eso puede darle a la señorita Bray un motivo, pero no prueba cómo Stanning murió». «No», coincidió la señorita Marple, «pero creo que el método está relacionado con algo muy pequeño y muy agudo». Sacó el alfil hueco de marfil de su bolso. Esta pieza, como saben, contenía un alfiler envenenado. El rasguño encontrado en el cuello de Edgar coincide con su forma. Probablemente el alfil fue manipulado con indiferencia. Se lo entregaron durante la fiesta, tal vez como regalo o como un juego curioso. Algo que él no habría sospechado. Crail entrecerró los ojos. ¿Y quién tenía acceso a algo así? «Creo que las piezas de ajedrez provenían de un juego que Edgar guardaba en su estudio», dijo la señorita Marple. «Pero faltaba una pieza, un alfil». Eso era lo que Florence recordaba, y debemos preguntarnos, ¿quién pudo haberlo recuperado, llenado con algo mortal y asegurado de que llegara a las manos de Edgar durante la fiesta? Crail se cruzó de brazos. «¿Crees que Lucilla Bray hizo esto?» La mirada de la señorita Marple se suavizó. «No. Creo que ella sabía sobre el fraude, pero no creo que haya cometido asesinato. Se enfrentó a Edgar, sin duda. Quizá incluso lo amenazó. Pero Lucilla es orgullosa, no cruel. ¿Y entonces quién?», presionó Crail. La respuesta de la señorita Marple fue tranquila. «Alguien que creía estar protegiendo algo más que tierras, alguien que temía una desgracia demasiado grande para soportarla, alguien que amaba a Lucilla Bray y tenía los medios para actuar sin cuestionamientos». El coronel Dennington se puso rígido. Crail los miró. «¿No querrás decir...?» La señorita Marple se volvió hacia el coronel. «¿Le contó alguna vez a Edgar toda la historia? ¿Sobre su tiempo en el Consejo de Guerra? ¿Sobre su influencia en el Tribunal de Reclamaciones de la posguerra?» El coronel apretó la mandíbula. «Le advertí», dijo en voz baja. «Le dije que no insistiera». Crail lo miró fijamente. «¿Falsificaste el documento?» «No», espetó Dennington, «pero me quedé ahí cuando terminó. Era más joven entonces. Los Bray estaban pasando apuros. La guerra había arruinado a muchas familias. Creíamos que era justo mantener la tierra en manos locales». «Y Edgar descubrió la verdad», dijo la señorita Marple. «Así que te llevaste el alfil. Lo llenaste con algo a lo que tenías acceso, quizá cloroacetato, de tus antiguas provisiones, del ejército. Suficiente para detener el corazón apenas rastreable. Se lo diste durante la fiesta como tema de conversación». La voz del coronel Dennington era grave. «Él no lo haría, déjalo pasar. Pensé que si lo detenía discretamente, no habría escándalo. No habría vergüenza para Lucilla». Crail dio un paso al frente. «Está confesando un asesinato, coronel». No hubo resistencia. El coronel se sentó lentamente en su sillón, con los ojos vidriosos por algo que no era exactamente arrepentimiento, pero casi. Esa tarde, Nether Barrow volvió a quedar en silencio, aunque esta vez era un silencio teñido de alivio. Florence Greaves regresó a casa escoltada por la policía. Julia Dennington se retiró discretamente de los eventos del pueblo, aunque la señorita Marple supo más tarde que estaba solicitando estudiar restauración de archivos en Oxford. Lucilla Bray, fiel a su estilo, nunca volvió a hablar públicamente del asunto, pero el terreno oriental fue cedido discretamente al fideicomiso parroquial 6 meses después. La señorita Marple, en la intimidad de su sala, abrió la última página de su cuaderno. Escribió solo una línea. A veces la reina sobrevive,
pero solo porque el caballo cae en su lugar. Y luego lo cerró, juntó las manos sobre su regazo y se permitió la tranquila satisfacción de un juego bien jugado y finalmente ganado. Pesar de todo su encanto y civilidad, Nether Barrow nunca había sido un pueblo que aceptara las consecuencias. Prefería resoluciones claras, tragedias no mencionadas a posteriori y un dolor rápidamente reempaquetado como la norma. Y así, en los días posteriores al discreto arresto del coronel Dennington, el pueblo comenzó a guardar el recuerdo de Edgar Stanning en los mismos compartimentos de bordes suaves donde guardaba a sus soldados caídos, vicarios desaparecidos y cartas de amor perdidas hace mucho tiempo, encontradas en baúles del ático. No hubo titulares en el periódico del condado, solo un breve párrafo que indicaba que un desafortunado incidente durante la fiesta del jardín de Fernley se ha resuelto a satisfacción de todos los implicados. Pero para la señorita Marple, la resolución aún no estaba del todo terminada. Aún, Mella siempre había creído, no conocido, ese asesinato nunca fue aislado. Nunca fue un acto único, sino una cadena, un eslabón de miedo, otro de secretismo, otro de desesperación. El coronel Dennington pudo haber actuado para proteger a alguien, pero fue ¿por qué detrás de su acción que todavía la inquietaba? Porque había visto algo en los ojos de Lucilla Bray el día del enfrentamiento. Algo que no había sido miedo, ni siquiera tristeza, había sido culpa. En una mañana de sábado fresca y luminosa, la señorita Marple invitó a Lucilla a tomar el té. La invitación se extendió de la manera más discreta. Una tarjeta se deslizó por el buzón, escrita con una letra tan pulcra y redondeada que parecía la de una maestra de escuela. El mensaje era breve. Ven a charlar, cariño. He hecho un pastel de semillas. Atentamente, J.M. Lucilla llegó en punto a las 4. Vestida de gris paloma y con un bastón con punta de plata, un accesorio que a la señorita Marple le pareció interesante, ya que Lucilla nunca había usado uno. Aceptó el té con un discreto agradecimiento y se sentó junto a la ventana del salón mirando de vez en cuando al jardín. He oído que Julia ha aceptado un puesto en Oxford, dijo Lucilla en voz baja. Sí, restauración de archivo. Creo que le irá bastante bien. Lucilla removió el té 2 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre admiró a Edgar. Sí, respondió la señorita Marple. Creía que ella podría ser la heredera legítima de una parte de Bray Hill. Lucilla no se inmutó, simplemente dio un sorbo a su té. Lo mencionó una vez indirectamente. Fingí no oírlo. Te criaron para proteger lo que tu familia tenía, Lucilla. Imagino que esa carga debió ser bastante pesada. Lucilla no dijo nada por un momento. Luego, casi inaudiblemente, siempre se dio por sentado que yo llevaría el nombre, las tierras, la responsabilidad. Nos quedaba poco dinero al final de la guerra. Mi padre usó la poca influencia que tenía. No fue legal lo que hizo. Pero creía que era necesario. Y estuviste de acuerdo. Tenía 16 años cuando escuché la conversación. Mi tío vino de Londres con documentos falsos. Mi padre bebía más por aquel entonces. Ambos creían que estaban haciendo una especie de servicio, evitar que la herencia se dividiera. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y el coronel Dennington? ¿Cuándo aprendió? La voz de Lucilla apenas tembló. Más tarde, mucho después de la guerra. Él sospechaba. Cuando le preguntó directamente a mi padre, hubo una discusión. Recuerdo los gritos. Pero para entonces, la escritura ya había pasado la prueba testamentaria. Impugnarla habría sido un escándalo, y entonces el descubrimiento de Edgar los puso a todos en riesgo. Nunca quise que le pasara nada malo, dijo Lucilla rápidamente. Nunca.
pero sí se lo dije al coronel. Le dije que Edgar no lo dejaría pasar. Dije que arruinaría todo. Hizo una pausa. Y entonces el coronel tomó su decisión. La señorita Marple guardó silencio durante un buen rato. Dejó que el silencio se instalara suavemente entre ellas, como polvo bajo el sol de la tarde. «Verás, qué herida», dijo finalmente. «La verdad siempre encuentra la manera de filtrarse, como el agua a través de un techo agrietado. Si la niegas durante mucho tiempo, al final el techo se derrumba». Lucila bajó la mirada hacia sus guantes. «¿Es esta la prueba entonces?» La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, no. Eso me viene ahora». Se levantó, se acercó al escritorio y sacó un tablero de ajedrez, el de Edgar Stanning, el juego completo. Lo colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. «Hay algo que me gustaría que hicieras», dijo. «Prepara la posición final que Edgar anotó en sus notas. Caballo a F6, alfil a E3, reina a D8 y peón a C8. Lucila dudó. Sus dedos temblaron. «Yo no juego». «Pero ya sabes los movimientos. Edgar te enseñó una vez, ¿no? Solías visitarlo para los partidos, antes de la pelea». Lucila no lo negó. Con manos temblorosas, empezó a colocar las piezas. Cada movimiento, preciso. Y entonces, en la última casilla, dudó. El peón estaba en su mano. «Ascenso», dijo la señorita Marple en voz baja. «Una humilde pieza se convierte en reina. Menuda transformación». Lucila se quedó mirando el tablero. «Verá», continuó la señorita Marple, «nunca se trató realmente de la tierra. Se trataba de en qué se convierte uno para mantener lo que uno tiene». Lucila colocó el peón y exhaló. «No merecía morir». «No», dijo la señorita Marple, «pero sí merecía ser escuchado». «Y ahora lo ha sido». Hubo una larga pausa. Entonces Lucila se puso de pie, recuperando la compostura. «¿Qué harás con esta conversación?» La señorita Marple juntó las manos. «Nada en absoluto. La ley ha seguido su curso. El coronel Dennington la afrontará con dignidad y Florence Greaves volverá a dormir tranquila. En cuanto a usted, bueno, imagino que el pozo de Bray Hill volverá a abrirse en las próximas semanas, discretamente, como un gesto». Lucila no dijo nada, pero su expresión cambió, algo entre alivio y fatiga. Mientras se dirigía a la puerta, la señorita Marple añadió con suavidad: «Quizás sea hora de dejar la corona, Lucila. Ser reina es terriblemente solitario». Lucila se detuvo en el umbral y luego se giró. «Siempre preferiste los peones, ¿verdad?» «Solo porque», dijo la señorita Marple con una sonrisa cómplice, «ven más de lo que nadie espera». Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su jardín, con un chal ligero sobre los hombros y el tablero de ajedrez a su lado, sobre la mesa. Observaba cómo la última luz del día se extendía sobre los tejados del pueblo. La risa de los niños resonaba débilmente más allá del verde. El mundo no había cambiado, pero algo en él se había corregido con suavidad y discreción. Ella movió el peón a su casilla final una vez más. Luego sacó su cuaderno y escribió la última línea de la entrada. La fuerza de un peón nunca está en su poder sino en lo que se convierte cuando nadie lo mira. Cerró el libro, se levantó y trajo la bandeja de té. El juego había terminado, pero el pueblo, por supuesto, seguiría jugando. El salón de Fernlake House había conocido tiempos mejores. Sus pesadas cortinas colgaban ahora corridas en una penumbra perpetua, y el aire se había vuelto rancio, como si la ausencia del coronel Dennington hubiera dejado no solo silencio, sino una especie de vacío. Los aldeanos ya no se dejaban ver, e incluso el vicario le había sugerido discretamente a Julia Dennington que la finca podría beneficiarse de un poco de aire fresco
y quizás un toque de redecoración. Pero esa tarde en particular, las cortinas estaban corridas de par en par. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz dorada de principios de primavera y el suave perfume de los jacintos que aún florecían en el extremo sur del jardín. Un pequeño fuego ardía en la chimenea, no por necesidad, sino por la atmósfera que ofrecía, calidez, intimidad y una sensación de solemnidad acorde con el momento. El inspector Crail se sentó en su sitio habitual, libreta en mano, aunque llevaba un tiempo sin escribir nada. La señorita Marple, sentada enfrente con su recatado vestido gris paloma y su sombrero color vígaro, parecía tan tranquila como siempre. Pero bajo esa expresión apacible se escondía la serenidad de una mujer dispuesta, por fin, a correr el velo. También estaban presentes Lucilla Bray, con las manos fuertemente cruzadas sobre su regazo, Florence Greaves, pálida pero serena, y Julia Dennington, con los ojos yendo de una figura a otra como un cervatillo inseguro del bosque. «Gracias a todos por venir», comenzó la señorita Marple con un tono tranquilo y una cortesía infalible. «Pensé que sería mejor reunir a los involucrados antes de que el tiempo y el relato nublaran ciertas verdades que, creo, ya son medio visibles para cada uno de nosotros». Ella sonrió levemente. «Y además, como diría el propio señor Stanning, la partida siempre termina en jaque mate». Crail se inclinó hacia adelante. «Continúe, señorita Marple. Empecemos no por el asesinato, sino por el motivo. Porque en este caso, el motivo no fue el dinero, al menos no en el sentido tradicional. Se trataba de tierras, sí, pero más profundamente se trataba del legado, de proteger lo que uno cree haber heredado por derecho, independientemente de si esa herencia se obtuvo legalmente o no. Lucilla se movió en su asiento. «Verá», continuó la señorita Marple, «el señor Edgar Stanning descubrió un fraude de décadas de antigüedad relacionado con la finca Bray. Una escritura de propiedad falsificada, firmada a nombre de un juez fallecido, robó la parcela oriental de Bray Hill a la parroquia a la que pertenecía. Esta tierra incluía el pozo, largamente disputado, y había sido cedida discretamente a Lucilla Bray bajo el pretexto de un título de propiedad legítimo. Florencia asintió débilmente. El señor Stanning, abogado y agudo observador de la naturaleza humana, sabía lo que tal revelación acarrearía. No solo deshonraría el apellido Bray, sino que potencialmente desenredaría otros asuntos legales. Recopiló sus hallazgos, algunos de los archivos parroquiales a través de la joven Julia, otros de registros de tierras privados, y los guardó en sus cuadernos personales. Y sin embargo, dijo Crail, murió antes de revelar nada. «Sí», dijo la señorita Marple, «porque alguien se dio cuenta de lo cerca que había estado de la verdad. Pero es importante ser preciso. Edgar Stanning no fue asesinado por alguien codicioso ni particularmente cruel. Fue asesinado por alguien con miedo». Ella volvió su mirada hacia Florence Greaves. «Señorita Greaves, ¿puedo?» Florencia asintió. «El señor Stanning confiaba en usted. Compartió sus preocupaciones con usted, pero también temía por su seguridad. Lo anotó en su diario. Volumen 9». Florencia bajó la cabeza. «Pero no fue usted la única con quien habló», continuó la señorita Marple. «También se confesó con el coronel Dennington». Crail levantó la mirada bruscamente. «El coronel Dennington», dijo la señorita Marple en voz baja, «usó su influencia en un tribunal de bienes raíces durante la guerra para que la escritura falsificada se aprobara sin oposición. No sé si lo orquestó o simplemente lo permitió, pero él llevaba el peso de ese conocimiento». Florence susurró. Le dijo a Edgar que parara. Sí. Y cuando Edgar se negó,
el coronel ideó un método para silenciarlo sin dejar rastro de violencia. Recuperó una pieza de ajedrez hueca, un alfil del estudio del señor Stanning, llenó la cavidad con un veneno de acción rápida, cloroacetato, creo, y se la entregó a Edgar en la fiesta del jardín a modo de regalo. Edgar, siempre aficionado a las curiosidades del ajedrez, lo aceptó sin rechistar. El veneno, administrado con un alfiler oculto, solo le dejó un leve rasguño bajo el cuello. Lucila cerró los ojos, pero lo que no previó, continuó la señorita Marple, fue que alguien más ya lo sabía. Ahora se volvió hacia Julia. Usted, señorita Dennington. Julia se sonrojó. Yo solo lo sospechaba. Ayudaste a Edgar a reunir pruebas. Creías que la parcela oriental, si se devolvía a la parroquia, también podría validar la reclamación de tu familia por línea materna. Pero al darte cuenta de la profundidad de lo que Edgar había descubierto, te asustaste. No por ti, sino por Lucila. Ella había sido como una segunda madre para ti, y le contaste lo que Edgar planeaba. Julia tragó saliva con dificultad. Me prometió que no pasaría nada. Solo dijo que había que detenerlo. La señorita Marple asintió. Y así Lucila, a su vez, acudió al coronel Dennington, y él, creyendo protegerla, dio el paso decisivo. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa. El coronel Dennington se enfrentará a la justicia, dijo la señorita Marple, pero también debemos afrontar el resto de la verdad, porque el asesinato de Edgar no fue el fin del engaño. Tras su muerte, se intentó encontrar y destruir sus cuadernos. Entraron a robar en la casa de Florence. Ella se escondió, llevándose consigo el último volumen. Ese cuaderno contenía la clave de todo. Metió la mano en su bolso y sacó el delgado y maltratado volumen, el volumen 9. Lo he devuelto a la policía, le dijo a Crayle, pero primero hice una copia. Contiene todo lo necesario para iniciar los trámites legales para devolver la parcela oriental a la parroquia y corregir el registro. Crayle asintió. Reabriremos el caso con el registrador de la propiedad inmediatamente. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. En cuanto a Lucila Bray, no será acusada de asesinato, pero quizá encuentre la fuerza para enmendar el daño a su manera. Lucila permaneció inmóvil, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Nunca estuvo previsto que esto llegara a esto, susurró. Mi padre, mi tío, creían que estaban protegiendo nuestro futuro. Y sin embargo, dijo la señorita Marple con suavidad, el pasado siempre encuentra su voz. Esa noche, la señorita Marple regresó a Rose Cottage bajo un cielo plagado de estrellas y con olor a tierra húmeda. Preparó una tetera de manzanilla, colocó el resto del pastel de semillas bajo una cúpula y se acomodó en su silla junto al fuego. Su cuaderno estaba abierto, con las páginas llenas de anotaciones ordenadas, una lista de eventos, observaciones y deducciones. Revisó las últimas lenta y metódicamente. Obispo hueco entregado durante la fiesta. Alfiler con residuo de cloroacetato. Confirmación forense del Dr. Everly. El testimonio de Florence. La participación indirecta de Lucila. La confesión del coronel cerró el cuaderno y sonrió levemente. No había sido un caso de brutalidad, ni celos febriles ni rabia repentina. Había sido una matanza silenciosa, estratégica, como una jugada de ajedrez hecha no para triunfar, sino para sobrevivir. Pero incluso la partida más astuta debe terminar. Ella bebió un sorbo de té y miró por la ventana el pueblo dormido. Y mientras la luz de la luna caía sobre los setos y los tejados de paja, ella susurró suavemente para sí misma. Mate. La primavera se desplegó lentamente sobre Nether Barrow en los días posteriores a la silenciosa revelación en Fairleigh.
Los narcisos, tan doradamente brillantes apenas una semana antes, habían comenzado a marchitarse con la edad. Los primeros indicios de campanillas azules brotaron bajo los olmos a lo largo del sendero de la iglesia, y el canto matutino de los pájaros volvió a elevarse más temprano, más dulce, menos interrumpido por los murmullos del escándalo. Parmisem, la mayoría de los aldeanos, la vida había vuelto a su ritmo habitual. El círculo semanal de tejido se reanudó en la vicaría, aunque con una charla contenida. Los puestos del mercado de los jueves reabrieron, e incluso Florence Greaves, de vuelta en su modesta casa de campo, fue vista caminando con la señorita Marple hacia la panadería del brazo de la anciana. Pero la sensación de que algo había sucedido roto y delicadamente reparado permaneció allí, como una taza de porcelana pegada en la costura, ya no entera, pero no sin belleza. El asesinato de Edgar Stanning había conmocionado a Nether Barrow no por su violencia. De hecho, había habido poca, sino por la precisión. No había surgido de la locura, la lujuria ni el robo, sino de la estrategia, un juego de sombras con vidas como piezas. La señorita Marple, como siempre, comprendió esto más profundamente de lo que dejó ver. Una semana después de la confesión del coronel, el anciano fue trasladado discretamente a un centro de detención a las afueras de Chichester, en espera de un proceso formal. La naturaleza de su delito, fríamente metódico, legalmente complejo, implicaba que su juicio sería largo y probablemente discreto, pero quienes lo conocían dudaban de que el coronel Dennington no rebatiría los cargos. Había confesado abiertamente, sin dramatismo ni excusas, y de una forma que a la señorita Marple le pareció casi trágica, con un dejo de alivio. Siempre temió más la deshonra que la muerte, había dicho Lucilla Bray durante uno de sus tés tranquilos. Ahora no tiene opción ni carga. La propiedad ya no me pertenece. La parcela oriental de Bray Hill fue cedida, como la señorita Marple había previsto, a la parroquia en su totalidad. El proceso se agilizó gracias a la notable colaboración entre Julia Dennington y el reverendo Northcroft. El reverendo, con su voz serena y su sabiduría práctica, anunció en la siguiente reunión parroquial que el bosque se convertiría en un espacio fiduciario del pueblo, abierto al público, con el pozo central desalojado y restaurado. Una vez sirvió como fuente de vida, dijo con dulzura. Que vuelva a hacerlo. La señorita Marple no asistió a esa reunión. En cambio, estaba sentada en su salón remendando una puntada suelta en un cardigan desgastado y escuchando el suave tintineo de las tazas de té mientras Florence Greaves preparaba la bandeja. Las dos mujeres habían entablado una discreta amistad en los últimos días, compartiendo silencios vespertinos y algún que otro recuerdo de Edgar Stanning. A él siempre le gustaron las cosas solo así, dijo Florence con una leve sonrisa. Incluso sus tarros de mermelada estaban ordenados alfabéticamente. La señorita Marple rió entre dientes. Y los juegos de ajedrez en orden histórico, creo. Se detuvieron. El fuego crepitaba. Afuera, un petirrojo piaba, saltando por el alféizar. «Siento que haya muerto así», dijo Florence en voz baja sin levantar la vista. «Solo». La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Murió creyendo algo cambiaría, y esa creencia dio sus frutos. Ese no es un legado pequeño, Florence asintió. Supongo que solo esperaba que no costara tanto. Siempre es así, dijo la señorita Marple. La verdad rara vez se consigue. Sin pagar un precio. Pero el silencio, me doy cuenta, exige aún más. Julia Dennington visitó a la señorita Marple poco después del anochecer, con el sombrero en la mano y la mirada cansada pero seria.
Había guardado sus pertenencias en 2 maletas y salía de Nether Barrow al amanecer. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «Viste más que yo. Más que yo, buscado, para ver». La señorita Marple le sirvió una taza de té. Los jóvenes suelen confundir el silencio con protección. Pero la verdad tiene voz propia, Julia. Decidiste no reprimirla. Eso importa. Julia parpadeó con fuerza. «Todavía me siento culpable». «Como debe ser», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero la culpa, bien templada, es el principio de la sabiduría, nunca el fin». Bebieron su té en tranquila armonía. Antes de irse, Julia le entregó a la señorita Marple un pequeño paquete envuelto. «Del estudio de Edgar. Iba dirigido a usted». No lo abrí. La señorita Marple esperó hasta que se fue. Luego, bajo la luz dorada de la lámpara de su salón, desenvolvió el paquete lentamente. Dentro había un peón de ajedrez de madera, sencillo, desgastado, tallado a mano. Debajo, una nota doblada escrita con la letra pulcra de Edgar Stanning. «A la señorita Marple, el único que ve lo que otros pasan por alto. Si el juego termina mal, deja que este artículo te lo recuerde. El movimiento más pequeño todavía puede ganar el partido». Ese sostuvo el peón un buen rato. Luego lo dejó junto a su cuaderno donde pertenecía. El domingo siguiente, una imagen familiar llegó a la plaza del pueblo. Una pequeña reunión de vecinos tomando té en vasos de papel mientras los niños corrían entre los manzanos y un cuarteto de colegialas cantaban himnos ligeramente desafinados. La señorita Marple asistió, por supuesto. Trajo pastel de semillas, como siempre, y se permitió el inusual capricho de repetir. Lucilla Bray llegó tarde, de pie al borde del prado, apartada de la multitud, pero no fue mal recibida. Lentamente, como por un acuerdo tácito, los aldeanos se acercaron a ella. La señorita Marple observó desde la distancia cómo Gladys Proust le ofrecía un vaso de té de papel y Emmeline Harbottle asentía brevemente. No se oyó ninguna palabra, pero el silencio no era frío, fue un perdón envuelto en reserva inglesa. Esa tarde, con el sol poniéndose detrás de los setos y el suave olor a tierra en el aire, la señorita Marple regresó a Rose Cottage y sentó una vez más en su escritorio. Abrió su cuaderno en las últimas páginas y escribió una última entrada. Lo que comienza como un juego puede terminar en una revelación. El asesinato no es el colapso del orden, sino su exposición. La verdad, como la reina, se mueve invisible hasta el jaque mate final. Dibujó un boceto final del tablero de ajedrez, el peón en el lugar de la reina. Luego cerró el libro con un suave quebrar. Afuera, las campanas del pueblo sonaban al anochecer. Un perro ladraba. Un carro pasaba por la ventana. Todo volvió a quedar en silencio. La señorita Marple, satisfecha, cogió su chal, apagó la lámpara y preparó una tetera de té tranquilamente. El juego, por ahora, estaba terminado. Ayudaste a Edgar a reunir pruebas. Creías que la parcela oriental, si se devolvía a la parroquia, también podría validar la reclamación de tu familia por línea materna. Pero al darte cuenta de la profundidad de lo que Edgar había descubierto, te asustaste. No por ti, sino por Lucilla. Ella había sido como una segunda madre para ti, y le contaste lo que Edgar planeaba. Julia tragó saliva con dificultad. Me prometió que no pasaría nada. Solo dijo que había que detenerlo. La señorita Marple asintió. Y así Lucilla, a su vez, acudió al coronel Dennington, y él, creyendo protegerla, dio el paso decisivo. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa. El coronel Dennington se enfrentará a la justicia, dijo la señorita Marple, pero también debemos afrontar el resto de la verdad, porque el asesinato de Edgar no fue el fin del engaño.
Tras su muerte, se intentó encontrar y destruir sus cuadernos. Entraron a robar en la casa de Florence. Ella se escondió, llevándose consigo el último volumen. Ese cuaderno contenía la clave de todo. Metió la mano en su bolso y sacó el delgado y maltratado volumen, el volumen 9. «Lo he devuelto a la policía», le dijo a Crayle, «pero primero hice una copia. Contiene todo lo necesario para iniciar los trámites legales, para devolver la parcela oriental a la parroquia y corregir el registro». Crayle asintió. «Reabriremos el caso con el registrador de la propiedad inmediatamente». La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «En cuanto a Lucilla Bray, no será acusada de asesinato, pero quizá encuentre la fuerza para enmendar el daño a su manera». Lucilla permaneció inmóvil, con una lágrima deslizándose por su mejilla. «Nunca estuvo previsto que esto llegara a esto», susurró. «Mi padre, mi tío, creían que estaban protegiendo nuestro futuro». «Y sin embargo», dijo la señorita Marple con suavidad, «el pasado siempre encuentra su voz». Esa noche, la señorita Marple regresó a Rose Cottage bajo un cielo plagado de estrellas y con olor a tierra húmeda. Preparó una tetera de manzanilla, colocó el resto del pastel de semillas bajo una cúpula y se acomodó en su silla junto al fuego. Su cuaderno estaba abierto, con las páginas llenas de anotaciones ordenadas, una lista de eventos, observaciones y deducciones. Revisó las últimas lenta y metódicamente. Obispo hueco entregado durante la fiesta. Alfiler con residuo de cloroacetato. Confirmación forense del Dr. Everly. El testimonio de Florence. La participación indirecta de Lucilla. La confesión del coronel cerró el cuaderno y sonrió levemente. No había sido un caso de brutalidad, ni celos febriles ni rabia repentina. Había sido una matanza silenciosa, estratégica, como una jugada de ajedrez hecha no para triunfar, sino para sobrevivir. Pero incluso la partida más astuta debe terminar. Ella bebió un sorbo de té y miró por la ventana el pueblo dormido. Y mientras la luz de la luna caía sobre los setos y los tejados de paja, ella susurró suavemente para sí misma: «Mate». La primavera se desplegó lentamente sobre Nether Barrow en los días posteriores a la silenciosa revelación en Fairleigh. Los narcisos, tan doradamente brillantes apenas una semana antes, habían comenzado a marchitarse con la edad. Los primeros indicios de campanillas azules brotaron bajo los olmos a lo largo del sendero de la iglesia, y el canto matutino de los pájaros volvió a elevarse más temprano, más dulce, menos interrumpido por los murmullos del escándalo. Parmisem, la mayoría de los aldeanos, la vida había vuelto a su ritmo habitual. El círculo semanal de tejido se reanudó en la vicaría, aunque con una charla contenida. Los puestos del mercado de los jueves reabrieron, e incluso Florence Greaves, de vuelta en su modesta casa de campo, fue vista caminando con la señorita Marple hacia la panadería del brazo de la anciana. Pero la sensación de que algo había sucedido roto y delicadamente reparado permaneció allí, como una taza de porcelana pegada en la costura, ya no entera, pero no sin belleza. El asesinato de Edgar Stanning había conmocionado a Nether Barrow no por su violencia. De hecho, había habido poca, sino por la precisión. No había surgido de la locura, la lujuria ni el robo, sino de la estrategia, un juego de sombras con vidas como piezas. La señorita Marple, como siempre, comprendió esto más profundamente de lo que dejó ver. Una semana después de la confesión del coronel, el anciano fue trasladado discretamente a un centro de detención a las afueras de Chichester, en espera de un proceso formal. La naturaleza de su delito, fríamente metódico, legalmente complejo, implicaba que su juicio sería largo
y probablemente discreto, pero quienes lo conocían dudaban de que el coronel Dennington no rebatiría los cargos. Había confesado abiertamente, sin dramatismo ni excusas, y de una forma que a la señorita Marple le pareció casi trágica, con un dejo de alivio. Siempre temió más la deshonra que la muerte, había dicho Lucilla Bray durante uno de sus tés tranquilos. Ahora no tiene opción, ni carga. La propiedad ya no me pertenece. La parcela oriental de Bray Hill fue cedida, como la señorita Marple había previsto, a la parroquia en su totalidad. El proceso se agilizó gracias a la notable colaboración entre Julia Dennington y el reverendo Northcroft. El reverendo, con su voz serena y su sabiduría práctica, anunció en la siguiente reunión parroquial que el bosque se convertiría en un espacio fiduciario del pueblo, abierto al público, con el pozo central desalojado y restaurado. Una vez sirvió como fuente de vida, dijo con dulzura. Que vuelva a hacerlo. La señorita Marple no asistió a esa reunión. En cambio, estaba sentada en su salón remendando una puntada suelta en un cardigan desgastado y escuchando el suave tintineo de las tazas de té mientras Florence Greaves preparaba la bandeja. Las dos mujeres habían entablado una discreta amistad en los últimos días, compartiendo silencios vespertinos y algún que otro recuerdo de Edgar Stanning. A él siempre le gustaron las cosas solo así, dijo Florence con una leve sonrisa. Incluso sus tarros de mermelada estaban ordenados alfabéticamente. La señorita Marple rió entre dientes. Y los juegos de ajedrez en orden histórico, creo. Se detuvieron. El fuego crepitaba. Afuera, un petirrojo piaba, saltando por el alféizar. «Siento que haya muerto así», dijo Florence en voz baja sin levantar la vista. «Solo». La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Murió creyendo algo cambiaría, y esa creencia dio sus frutos. Ese no es un legado pequeño, Florence asintió. Supongo que solo esperaba que no costara tanto. Siempre es así, dijo la señorita Marple. La verdad rara vez se consigue. Sin pagar un precio. Pero el silencio, me doy cuenta, exige aún más. Julia Dennington visitó a la señorita Marple poco después del anochecer, con el sombrero en la mano y la mirada cansada pero seria. Había guardado sus pertenencias en 2 maletas y salía de Nether Barrow al amanecer. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «Viste más que yo, buscado, para ver». La señorita Marple le sirvió una taza de té. Los jóvenes suelen confundir el silencio con protección, pero la verdad tiene voz propia, Julia. Decidiste no reprimirla. Eso importa. Julia parpadeó con fuerza. «Todavía me siento culpable». «Como debe ser», respondió la señorita Marple con suavidad, «pero la culpa, bien templada, es el principio de la sabiduría, nunca el fin». Bebieron su té en tranquila armonía. Antes de irse, Julia le entregó a la señorita Marple un pequeño paquete envuelto. «Del estudio de Edgar. Iba dirigido a usted». No lo abrí. La señorita Marple esperó hasta que se fue. Luego, bajo la luz dorada de la lámpara de su salón, desenvolvió el paquete lentamente. Dentro había un peón de ajedrez de madera, sencillo, desgastado, tallado a mano. Debajo, una nota doblada escrita con la letra pulcra de Edgar Stanning. A la señorita Marple, el único que ve lo que otros pasan por alto. Si el juego termina mal, deja que este artículo te lo recuerde. El movimiento más pequeño todavía puede ganar el partido. Ese sostuvo el peón un buen rato. Luego lo dejó junto a su cuaderno donde pertenecía. El domingo siguiente, una imagen familiar llegó a la plaza del pueblo. Una pequeña reunión de vecinos tomando té en vasos de papel mientras los niños corrían entre los manzanos,
y un cuarteto de colegialas cantaban himnos ligeramente desafinados. La señorita Marple asistió, por supuesto. Trajo pastel de semillas, como siempre, y se permitió el inusual capricho de repetir. Lucilla Bray llegó tarde, de pie al borde del prado, apartada de la multitud, pero no fue mal recibida. Lentamente, como por un acuerdo tácito, los aldeanos se acercaron a ella. La señorita Marple observó desde la distancia cómo Gladys Proust le ofrecía un vaso de té de papel y Emmeline Harbottle asentía brevemente. No se oyó ninguna palabra, pero el silencio no era frío, fue un perdón envuelto en reserva inglesa. Esa tarde, con el sol poniéndose detrás de los setos y el suave olor a tierra en el aire, la señorita Marple regresó a Rose Cottage y sentó una vez más en su escritorio. Abrió su cuaderno en las últimas páginas y escribió una última entrada. Lo que comienza como un juego puede terminar en una revelación. El asesinato no es el colapso del orden, sino su exposición. La verdad, como la reina, se mueve invisible hasta el jaque mate final. Dibujó un boceto final del tablero de ajedrez, el peón en el lugar de la reina. Luego cerró el libro con un suave quebrar. Afuera, las campanas del pueblo sonaban al anochecer. Un perro ladraba. Un carro pasaba por la ventana. Todo volvió a quedar en silencio. La señorita Marple, satisfecha, cogió su chal, apagó la lámpara y preparó una tetera de té tranquilamente. El juego, por ahora, estaba terminado. Pero el pueblo, como siempre, seguiría jugando. La semana siguiente pasó como el momento en que se calma una respiración contenida durante mucho tiempo. Cada mañana, la niebla sobre Nether Barrow se disipaba un poco y el aire se volvía más cálido, impregnado de la tímida confianza de finales de primavera. El castaño que se alzaba frente a Rose Cottage florecía, esparciendo delicadas flores blancas por el alféizar de la ventana de la señorita Marple, como confeti después de Minones, una boda en el pueblo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, en todo el pueblo reinaba la sensación de que lo peor ya había pasado. El nombre de Edgar Stanning seguía surgiendo de vez en cuando, con discreción, como un nombre que se convierte en parte de un lugar después de la muerte. Ese era el asiento del señor Stanning en el césped, comentaba alguien, o le gustaba la crema de limón de la Coop, no la del carnicero. Gracias a su silenciosa obsesión y su fatal honestidad, se había grabado en la memoria de Nether Barrow. Pero la historia, la verdadera historia, era conocido solo por un puñado de personas. Y la señorita Marple, de entre todas, lo llevaba con el más delicado equilibrio de solemnidad y serenidad, porque ella entendía lo que otros a menudo no entendían, que un caso resuelto no deshacía el crimen, y que la verdad, una vez descubierta, requería cuidado, no solo justicia. Un miércoles por la tarde el reverendo Norcroft invitó a la señorita Marple al jardín de la vicaría para tomar el té. Las rosas habían empezado a brotar en los enrejados y la mesa estaba puesta con un mantel de lino blanco, porcelana azul y un pastel de limón bastante torcido que su esposa había preparado con alegres disculpas. «Pensamos que podrías disfrutar de algo más ligero», dijo Constance poniendo una mano suavemente sobre el hombro de la señorita Marple. «Has llevado un buen paquete este mes». La señorita Marple sonrió. «Es usted muy amable, querida, pero le aseguro que al final la verdad es más ligera que la carga del silencio». Bebieron un sorbo de té y observaron a los gorriones revolotear alrededor del bebedero para pájaros. «Todavía me asombra», dijo el reverendo al cabo de un momento. «La idea de que un hombre tan tranquilo pudiera causar tanto revuelo». «Los hombres tranquilos suelen hacerlo», respondió la señorita Marple. «Observan, recuerdan, y cuando deciden actuar, rara vez es por vanidad. Murió por ello», dijo.
El vicario en voz baja. Sí, respondió ella, pero murió intentando restaurar algo roto. No se trataba solo de la tierra, sino de enmendar algo que había salido mal hacía mucho tiempo. Creía que la gente merecía saber la verdad. ¿Y el coronel? El rostro de la señorita Marple se suavizó. Tomó una decisión terrible por lo que creía una razón noble. No lo disculpo, pero lo comprendo. Gran parte de la vida es una lucha entre el miedo a la vergüenza y el deseo de proteger. El reverendo asintió solemnemente. Es usted una mujer sabia, señorita Marple. Se encogió de hombros levemente. Se aprende si se vive lo suficiente, y si se escucha con suficiente atención. Esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre los tejados y los setos se oscurecían, la señorita Marple estaba sentada, sola en su salón, con un suave fuego ardiendo en la chimenea. El peón del ajedrez de Edgar Stanning estaba a su lado, ya pulido, montado sobre una pequeña base de madera que ella misma había fabricado con un viejo portacarretes. Lo miraba, a menudo, no como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que podía pasarse por alto, de lo que aún podía importar, incluso siendo pequeño. En el silencio, sus pensamientos vagaban. A las conversaciones que había escuchado durante la fiesta, aquellas que otros habían descartado como chismes, pero que revelaban rencores ocultos, viejas rivalidades y egos frágiles. A Florence Greaves, quien había mostrado más lealtad de la que le atribuían. A Julia, tan cerca de una verdad que aún no podía soportar. Y, sobre todo, a Lucilla Bray, quien no había matado sino que había mostrado el camino. La señorita Marple pensó en las decisiones que tomaban las personas cuando se veían acorraladas. Cuán raramente esas decisiones eran puramente buenas o puramente malas. Ella se levantó y se dirigió a su escritorio. Allí, en un pequeño cajón cerrado con llave, había un segundo cuaderno, un diario marrón sencillo con páginas rígidas. Lo abrió por la primera hoja en blanco y tras un momento de inmovilidad empezó a escribir. El estuche del tablero de ajedrez hueco. Reflexiones. La justicia no siempre es lo mismo que la ley. La ley castiga la acción. La justicia exige por qué la acción ocurrió. A Edgar Stanning no lo silenciaron por ser cruel, sino por ser un inconveniente. Él vio lo que otros se negaron a examinar, y aún así nunca levantó la voz. Hizo una pausa y añadió: al final, no fue el peón ni la reina, sino la jugador quien determinó el juego. El jugador que decidió ocultar la verdad, el jugador que eligió revelarlo, y el jugador que se negó a mirar hacia otro lado. El domingo siguiente, la señorita Marple visitó el recién inaugurado Bray Hill Woodland Trust, como se llamaba entonces. Un sencillo letrero de madera se alzaba al borde de los árboles, tallado por el carpintero local y pintado con flores silvestres por los escolares. Debajo se había añadido una placa pequeña, discreta, pero cuidadosamente colocada, en memoria de Edgar Stanning, quien jugó su último partido en busca de la verdad. La señorita Marple lo leyó en silencio y sonrió. Un homenaje no muy estridente, pero que importaba. A su alrededor el pueblo se movía con suavidad. Los niños deambulaban por los nuevos senderos. Las parejas se detenían junto al viejo pozo de piedra, ahora despejado y rodeado de rejas de hierro. Los pájaros cantaban desde las ramas. Lucilla Bray también estaba allí, vestida de verde oscuro, hablando en voz baja con el reverendo Northcroft. Su porte era más sobrio ahora, sus movimientos menos precisos. Parecía más delgada, más tranquila. Pero había algo más, algo casi apacible. Intercambiaron una mirada desde el otro lado del claro. La señorita Marple asintió levemente. Lucilla, después de un momento, lo devolvió. Esa tarde,
Cuando el último capítulo de luz solar se extendía, tras las colinas y las luces de Nether Barrow se encendían una a una. Rose Cottage brillaba con su propia calidez silenciosa. Los rituales vespertinos de la señorita Marple eran siempre los mismos. Hojas de té sueltas en la tetera, un tapete de encaje en la bandeja, una galleta en un plato pequeño. Se sentaba en su silla junto al fuego, con una novela en el regazo, aunque sin leer. Afuera, el viento mecía suavemente los setos del jardín. Ella miró una vez más el peón de ajedrez que estaba a su lado. Una vez estuvo al borde de un tablero, subestimado, ignorado. Ahora estaba en el centro de una historia. Extendió la mano para coger su té, lo bebió lentamente y susurró para sí misma, mitad oración, mitad observación. Incluso la pieza más pequeña puede acabar con el juego.